Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en la columna habitual de todas las semanas, Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy sin invitado, hoy va a ser esta charla de café que habituamos hacer cada 15 días, 20 días, con nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo Hola, bien. Rodrigo. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Como bien dijiste, Nacho, hoy nada, una cosa relajada, tipo charla de café, que los invitados esperen un poquitito el resto de la semana, ¿no? Podemos tomarnos ese relajo en la columna, ¿no? Sí, una licencia que nos eh, damos. una licencia, exactamente, una cosa así. Pero además, una segunda cuestión, además de esa primera licencia, una segunda licencia, una columna medio autorreferente, ¿no? Medio de autobombo, si me la permiten, si es posible. Pero bueno, que también sirva un Hemos poquito de hecho una autobombo. carrera haciendo eso nosotros, así que tranquilamente, Rodrigo, ¿Saben de qué esa se licencia la trata? puede tener vos Bueno, también. perfecto, porque gracias, Achita, te agradezco mucho. Me entendiste. No, pero más allá de eso, creo que digamos que hablar de uno mismo a veces, en realidad, para lo que tiene que servir es para hablar de una obra, o de lo que uno hace, y eso tiene que servir para hablar de temas, cuestiones que nos interesan, ¿no? Eso me parece que sería lo importante en este caso. Entonces, yo les propongo hablar de este libro que está acá. No sé si se ve, ahí está, por las luces, etcétera, Sí, etcétera. bien. Que está saliendo publicado en estos días, en realidad va a estar físicamente listo en unos pocos días, pero ya comenzó una preventa de la editorial, del Grupo Editorial Sur, y este libro, que se llama Hinchas, Pasión y Política en River Plate, 1996-2013, es la publicación de mi tesis de doctorado, ¿no? Como sociólogo, en el doctorado en Sociología de Idades que hice, del Instituto de Altos Estudios Sociales, y bueno, quizás podemos charlar un poquito de qué consistió la tesis de doctorado y sobre todo en qué consiste el trabajo que está tratando de reflejar, que traté de reflejar en el libro, y que tiene que ver, bueno, previamente, vamos a seguir la lógica que tenemos siempre en las columnas. Empecé mi tesis de doctorado, la maestría en 2009, 2011 comencé con la tesis de doctorado, y defendí la tesis en el año 2018, ¿no? Como suele ocurrir con las tesis en general, es un trabajo a largo plazo, donde uno avanza, retrocede, mete el freno, ¿no? El campo del conocimiento es un campo que trabaja con otros tiempos, al del periodismo, al del sentido común, ¿no? Tenemos otros espacios, otros lugares y sobre todo otros tiempos para movernos. Bueno, defendí la tesis en el 2018, una de las invitadas, María Verónica Moreira, fue mi directora, fue una de las juradas. Otro fue José Garriga, fue mi director de tesis, todo queda entre amigos. Por supuesto. Y otros dos jurados fueron Pablo Labarces y Julio Friedenberg, que seguramente los tengamos en algún momento en el programa como invitados. Sí, que Bueno, y los aparte, hemos citado también los hemos citado en varias sí, oportunidades también. en varias oportunidades, tal cual. Y bueno, a partir de eso, defendida la tesis, en algún momento surgió la posibilidad por parte de la editorial de publicarla. La reescribí un poquitito, ¿no? Porque a veces unas tesis tienen 400 páginas, hay que sacarles algunas partes metodológicas, hay que acortar algunas cuestiones, pero bueno, el libro es el resultado de la tesis. Y toda esta introducción para decir de qué trata la tesis, ¿no? Que finalmente, si hay algo interesante, puede ser justamente eso. Cuenta la historia no de uno, sino de tres grupos de hinchas de River, a partir de 1996 en adelante, ¿no? Que conforman primero agrupaciones de hinchas, no agrupaciones políticas, ¿no? Una se llama Siempre River, otra Todos por River, otra agrupación Gallina. ¿Para qué? Para realizar actividades en las tribunas y las plateas de las canchas donde jugaba River, porque era tanto en su cancha como en las canchas de visitante. Yo cuento un puntapié inicial que tiene que ver con, no sé si no tienen por qué recordarlo, pero cuando River juega la final de la Copa Libertadores en el año 1996, de repente aparece una nube de bengalas, todas rojas, ¿no? Alrededor de toda la cancha. Sí, muy lindo recibimiento fue eso, bastante recordado. Exactamente. Bueno, ¿por qué pongo ese puntapié inicial? Porque ese recibimiento no fue casual. Fue justamente la acción de estos grupos de hinchas de River que ya comenzaban a organizarse desde unos añitos antes, 94, 95, 96. Y esas bengalas que se ven ahí eran grupos de hinchas organizados para introducir las bengalas en determinados lugares. De hecho,
las bengalas tenían que formar una palabra que no se entiende nada, ¿no? Cuando se ve de arriba que formaban esa palabra, pero las bengalas están en la cancha. A partir de eso, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso en el cual ellos empiezan a llevar adelante lo que ellos denominan la fiesta en la tribuna, ¿no? Es decir, a decorar las canchas donde jugaba River con tiras, pendorchos lo llaman ellos, que son esos globos alargados, ¿no? Que no son redondos, sino alargados, tiras de plástico, papelitos, inicialmente, y después van como sofisticando todo este pasaje, ¿no? De determinadas cuestiones para armar mosaicos en las tribunas y plateas a otras más sofisticadas. No sé, hay hinchas que viajan a Brasil a conseguir una especie de 3 tiros, lo que ahora se conocen como 3 tiros, que son pizca-pizca, luces de determinadas cuestiones, hasta que en los últimos años, si ustedes lo ven, ya, porque son los mismos grupos de hinchas, forman mosaicos, ¿no? Que forman el MG de Marcelo Gallardo, el año de fundación del club, ¿no? Todo mucho más organizado, con toda la cancha, pero estoy hablando ahora ya 20 años después. Bueno, ¿qué cuenta la tesis? La tesis no cuenta solamente lo que hacen los hinchas. La tesis, en realidad, lo que le interesa es que estos hinchas que pasen, son lo que en cualquier club conocemos como meros hinchas, que van a ver a su club a todos lados, en la cultura del 90, del aguante de los 90, bandereros, muchos de esos llevan banderas históricas, ¿no? de River, como no sé, nombro una, Los Parques, una bandera de la década de los 90, o Carapachay, ¿no? de la tribuna de River. ¿Qué van a hacer este grupo de hinchas? Van a seguir haciendo sus actividades, pero van a hacer un proceso de institucionalizarse en el club. Y van a crear, porque entran en contacto con la política del club, con la clase política del club, van a crear la primer subcomisión del hincha del fútbol argentino, que River, por comisión directiva, se la aprueba en marzo del 2002, ¿no? Entonces, todo lo que venían haciendo por fuera del club, lo empiezan a hacer institucionalmente dentro del club. Claro, son una subcomisión, como puede ser la de cultura, la de fútbol amateur, etc. Tienen un pequeño presupuesto, siguen consiguiendo las cosas como las conseguían antes, con aportes, trabajo, ayuda, pero ahora está canalizado institucionalmente al interior del club. Y eso produce que tengan relación no solamente con algunos actores del club, como ya la tenían, otros grupos de hinchas, la barra, periodistas, etcétera, sino que además con la clase política del club, con los dirigentes del club, y que empiecen a participar lentamente en las elecciones del club. En el 2001, por ejemplo, apenas con un representante de socios, pero en el 2005 ya más masivamente, y 2009, y 2013 y 2017 ya, ¿qué hacen? Se convierten en actores políticos del club, ¿no? ¿Y cuál es el paso siguiente? Crean su propia agrupación política, que se llama Caravana Monumental, ¿no? En homenaje a la caravana que en el 2001 habían organizado para festejar el centenario de River. Claro, cosa que, si ustedes lo recordarán, después hay muchos clubes que empiezan a festejar en las calles de esta misma manera, es decir, por ejemplo, haciendo caravanas. Sí. Independiente tuvo el mismo caso, ¿no? Que la tuvo que suspender, no sé si se acuerdan por un tema, la hizo un poquito después. Pero lo más interesante es que en realidad lo que empieza a ver en el fútbol argentino es muchos grupos de hinchas que, haciendo cosas parecidas o similares a las que hacen los hinchas de River, ¿no? Que tiene que ver con la fiesta en la tribuna, organizan un proceso de institucionalizarse en su club, ¿no? Y se empiezan a crear muchas subcomisiones y comisiones de hinchas, ¿no? Que tienen diferentes características. Acá abro un poquito el espectro a otros clubes, ¿no? Cuando digo diferentes características es, a veces se llama comisión, a veces subcomisión, a veces está integrado por unos hinchas de un tipo, a veces de otro. Por ejemplo, en el caso de River, claramente no son hinchas que no son barras, ¿no? Yo lo cuento en la tesis, y nunca lo fueron. Hay otros clubes donde pasan cosas distintas, ¿no? Hay ex barras, por ejemplo, que se hacen cargo de la comisión del hincha, o la subcomisión del hincha. En el caso de River no. Pero lo que sí tenemos es un proceso de politización de los hinchas. ¿Y qué es lo interesante me parece a mí? Que en realidad, en el modelo del club, lo cual nosotros discutimos tanto, que son las funciones civiles sin fines de lucro, donde la política es central, la democracia es central en los clubes, nosotros necesitamos con nuestros hinchas, y digo, estos hinchas que son los hinchas, para usar una palabra que ustedes van a entender, los hinchas fieritas, ¿no? Que van a la cancha con su bandera, toman cerveza, claro. Nosotros que esos hinchas, su pasión la sigan expresando, pero que además la expresen de forma institucional con participación política en el club, porque si no, después cuando pasan las cosas que pasan en los clubes, claro, los hinchas se quejan, pero en realidad nos olvidamos que los clubes son justamente de los socios
¿no? Y que los socios son los responsables de hacer política y de cambiar la realidad de sus clubes. Entonces, para seguir hablando de otros clubes un poquito y después volvemos a la tesis un poco más. Si tomamos el ejemplo de Racing, por lo poco que sé, estos hinchas venían a hacer algo así como los Racing Stones en Racing, ¿no? Algo parecido, ¿no? Que los Racing Stones son un grupo de hinchas los que en definitiva llevaron adelante el predio Tita. Tita Matiusi, claro, exactamente. Digamos, el semillero de Racing es donde está, es más, muchas de las cuestiones del momento de Racing se empiezan a explicar a partir de lo generado en el predio, y justamente tiene que ver con ese predio que hicieron los hinchas. Exactamente, ¿y qué ocurre? Más o menos paralelamente a lo que fue todo el proceso de la entrada de Blanquiceleste, en Racing, entonces los hinchas se hacen cargo del predio y logran no solamente rescatarlo, sino además que sobrevivan. Bueno, esto es algo parecido. En el caso de los hinchas de River, son hinchas que nunca participaron, siempre fueron a Popular, pero nunca los vas a ver subidos en el paravalancha, ni al costado, ¿no? Pero hay algo parecido al caso de este grupo de hinchas de Racing y de otros grupos del fútbol argentino, de otros clubes que empiezan a formalizar comisiones y subcomisiones de hinchas, ¿para qué? Para realizar actividades de este tipo. Y cuando digo actividades de este tipo, digo, hay dos tipos de actividades muy importantes que caracterizan a estos hinchas de River. Una son las actividades benéficas. Desde un principio del año 2000 y antes hacen actividades de beneficencia. Obviamente siempre está puesto en el tapete la idea de evangelizar de manera riverplatense, ¿no? Son esas actividades de ir a un barrio a hacer una merienda, una comida, llevar juguetes, y obviamente le llevan cosas de River, se le da a todos los chicos y chicas, sean de River o de Boca o de lo que sean, un regalo, pero la idea es llevar la impronta de River en esas actividades benéficas. Y toda esta lógica siguió después con lo que es la subcomisión del hincha, cuando la creen en el hincha, y la crean ella y la continúan con su agrupación política, que es esta que yo decía, Caravana Monumental. Y la otra cuestión es determinadas cuestiones vinculadas a los derechos humanos y a la política, que también es bastante llamativo. Por ejemplo, este grupo de hinchas le hace el primer homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, que se hace en el año 2002, antes de un partido con Ferro, creo que fue, en la época de Aguilar en River. Previo al partido, van las abuelas de Plaza de Mayo, afuera de la cancha, en el costado de la cancha, y se le entrega una camiseta de River que decía ni olvido ni perdón. A partir de eso tuve una relación con Estela de Carlotto y abuelas muy, muy profunda que se continúa hasta ahora entre estos hinchas. Pero esto tiene que ver no solamente con los derechos humanos, sino con las expresiones políticas. También ponían banderas políticas en las tribunas, en las plateas, en contra de a favor de un dirigente, que no se vendan los jugadores juveniles, o me acuerdo en la época de Saddam Hussein, banderas en contra también de Norteamérica, ¿no? Por la guerra, o cada 24 de marzo, ustedes van a ver que en la tribuna y las plateas de River hay banderas que repudian o recuerdan, ¿no? el golpe de Estado. Todo eso lo hacen estos hinchas, a veces ponen su nombre y a veces no está su nombre, pero la actividad está realizada. En San Lorenzo, por ejemplo, Rodrigo, en relación a esto que comentás, varios integrantes de la subcomisión del hincha de San Lorenzo fueron los que impulsaron la Vuelta a Boedo. La Vuelta a Boedo, claro. Bueno, llevaron una ley a la legislatura, la trataron, la aprobaron, y son muchas de las personas que hoy en día militan por esta causa día y noche. Tal cual, bueno, una de las cosas que no está puesto en el libro ni en la tesis es cuando la gente de San Lorenzo quiere crear la subcomisión del hincha, llama por teléfono a los hinchas de River y les pregunta cómo fue el proceso, para contarles cómo habían hecho, cómo se habían contactado con los directivos, qué habían propuesto, porque claro, uno tiene que proponer el proyecto, tiene que llevarlo en un papel, presentarlo y decir, esto es lo que queremos hacer, queremos que la comisión directiva lo apruebe, una oficina, un lugar para trabajar. Bueno, la gente de San Lorenzo lo hizo, estamos hablando hace más de 15 años atrás, ¿no? Para ver cómo había sido el proceso a partir del 2002 en River, ¿no? Y por eso yo decía, pasan muchos clubes con características particulares en cada club. Cada club tiene sus grupos distintos que a veces tienen una característica u otra. En el caso de River, estas tres agrupaciones de hinchas se disuelven. Salvo una, perdón. Siempre River sigue funcionando porque no arma su agrupación política. Entonces sigue siendo un grupo más del club, ¿no? Porque tenían tres particularidades distintas que me gustaría comentarlas para explicar la diferencia que tienen los hinchas y lo heterogéneo que son los hinchas. Uno de estos grupos, siempre River, era un grupo típico del club. ¿Qué hacía? Actividades del club, ¿no? Pileta, fútbol interno, ¿no? Estaba mucho en River. Otro grupo, todo por River, era el grupo típico de cancha. Casi no tenía actividades en el club. ¿Qué iba? A la cancha, a ver a River de local y de visitante, las banderas, todo. Y otro grupo, la agrupación Gallina, se crea a partir de Internet. Se crea con
se conectan por foros, por internet, por listas, a partir de 2000, y empiezan a hacer actividades producto de conectarse por las redes. Entonces tienen tres orígenes muy distintos, los tres grupos, pero se unen y conforman la subcomisión del hincha. Me parece, quería comentar esto porque creo que en todos los clubes ocurre esto, o ocurrió este proceso. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de, repito, la politización de los hinchas, la comprensión de que no somos clientes de los clubes, sino socios y dueños de los clubes, y la participación política al interior de cada uno de esos clubes. No sé si logré ser claro, ¿no? con la explicación. Sí, la verdad que sí, son, a ver, cada uno de los diferentes grupos de hinchas han, inclusive hasta por momentos ser para dirigencia, porque han hecho cosas que inclusive la dirigencia de los clubes no se habían animado a hacer o no se animaban a profundizar. En términos de organización han sido claves en la colaboración y en muchas cuestiones vitales de cada uno de los clubes que integran. Es que al fin y al cabo Sí. es lo que siempre discutimos aquí o debatimos o charlamos entre nosotros cada vez que salimos, Rodri, la importancia que tienen los socios para una institución, para un club, porque al fin y al cabo son los que terminan impulsando proyectos, debatiendo en asambleas, charlando, y son los que también a través del voto eligen las autoridades. O sea, terminan siendo... Involucrarse también, Nacho. Sí. Muchas veces hemos visto, en el pasado ahora creo que hay un modelo un poquito más participativo, si se quiere, del socio, pero muchas veces a nosotros en particular, que venimos del palo de los partidarios, nos tocaba ir a asambleas, y en las asambleas estaban 20 socios de un club, de una institución que tenía, no sé, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, y vos veías una reunión de asamblea que a veces ni siquiera los asambleístas iban. Y ahora hay un modelo de participación mucho mayor. Creo que la virtualidad también ha ayudado, corregime en esto, Rodri, si estoy equivocado yo, pero me da la impresión de que la virtualidad, un poco lo mencionabas vos en las formas en las cuales muchas veces se juntan los diferentes grupos de socios, de hinchas, ha ayudado también a poder juntarse, a poder organizar, sobre todo, porque antes vos tenías que llamar por teléfono uno por uno y eran 200, y ahora con una difusión podés llegar a 3.000, 4.000 personas. Bueno, mirá, en el caso de River, en el libro yo cuento un ejemplo que tiene que ver con lo que vos decís. Cuando los hinchas de River en el 2001 o los de Independiente para su centenario arman la caravana, salen a pegar carteles en la calle, ¿no? Y las convocatorias son con carteles pegados en la calle, volantes entregados en la cancha, no había internet casi. En cambio, cuando estos hinchas de River, por ejemplo, en el 2012, organizan otra caravana que se llamó la bandera más larga del mundo, ¿no? Que hace una bandera que va desde Alvear y Tagle hasta Cancha de River, ¿no? Y la llevan, ahí ya la difusión es como vos decís, es por internet, por grupos, ¿no? Entonces me parece que los tiempos cambiaron y que hay herramientas que son mucho más ágiles para la comunicación. Ahora, si todas esas herramientas no están al servicio de la participación política, también corremos el riesgo de que se considere que participar es estar en la red o estar en internet. Claro. ¿No? Bueno, después hay que ponerle cuerpo, hay que... Es un tema mixto. Claro, porque después lo que hay que hacer es, a esas asambleas que vos hablaste, hay que ir, hay que hablar, ¿no? Hay que hacerse cargo de las discusiones previas, de las discusiones posteriores. Mire, en el caso de estos hinchas con los cuales yo trabajo y que además conozco hace muchos años, ¿no? Porque mi tesis es una especie también de acompañamiento que fui haciendo y que después para hacer la tesis tuve que hacer una especie de separación de alguna manera con mi objeto de estudio, pero que los conozco hace muchísimos años. Pero, por ejemplo, el líder de este grupo, quien terminó siendo el líder, terminó siendo el primer vocal en la lista de Rodolfo Donofrio, tanto en el 2013 como en el 2017, y tiene a cargo fútbol amateur del club ahora. ¿Por qué? Porque el paso por la subcomisión del hincha hizo que después diferentes hinchas se vayan involucrando en otros sectores del club que les interesaba, fútbol amateur, por ejemplo, pero también filiales y otros, y accedan a cargos directivos y de trabajo voluntario en cada una de las comisiones. Entonces, bueno, en el caso de Racing también fue así. Primero, lo de la influencia de las redes. Los Racing Stones se organizaban a través de una web que se llamaba laracing.net, que era justamente la web por la cual se organizaban. Eso por un lado. Y segundo, también, muchos de los cuales han llevado adelante el predio, siempre, inevitablemente cuando hablas de Racing tenés que volver al predio, muchos de ellos han formado parte de la comisión directiva, inclusive. El secretario del club en el periodo entre 2011 y 2013 era justamente parte del grupo de los
de los hinchas que habían llevado adelante el predio, que era Leandro Rodríguez Elvia. Bueno, mencionamos a Lorenzo también, que tiene un candidato ya de hace unas 4 elecciones, también de la subcomisión del hincha. Bueno, incluso Leandro termina siendo candidato a presidente después también. Después, claro, cuando está él, las últimas elecciones, que fueron en 2017, fue candidato a presidente. No llegó a las de 2014, pero sí en 2017. Claro, por eso. Y repito, cada grupo con sus características en cada club que no son las mismas, pero lo importante es que lo que los unifica es la decisión de comprometerse con el club, ¿no? Me parece que esa es la clave, así que por un poquito el libro para mí, yo siempre trato de decir que obviamente a un hincha de River le puede interesar, pero que en realidad no cuenta una historia sobre hinchas de River, cuenta una historia sobre hinchas de River, pero la historia es la historia de la participación y del pasaje, del ser meros hinchas al ser hinchas, socios y dirigentes. Y déjenme que diga una cosa, en el caso de River, si bien la tesis baja del año 2013, estos hinchas continuaron haciendo lo que hacen con una especie de trasvasamiento generacional, porque lo que es la subcomisión del hincha de River ahora es la misma gente, pero los más jóvenes, ¿entiendes? Y los más viejos están en los cargos directivos haciendo otras cosas. Claro. No están ya levantando los papelitos a las 7 de la mañana todos para un clásico, pero es el mismo grupo de gente con los que tenían 20 hace 20 años, ¿entiendes? O tenían 22 hace 15. Sí, entonces, lo que hubo, pero las actividades las siguen haciendo. Y una última cuestión, esto implicó una última cuestión me parece, ¿no? Implicó muchos roces o discusiones, ¿no? Digamos, las cuestiones de la fiesta en la tribuna con la seguridad de los clubes, la seguridad policial, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense una cosa, todo esto que muchas veces está, digamos, tiene obstáculos a la hora de llevarse adelante, después la televisión y la propia lógica del espectáculo ve como algo maravilloso, claro, sí, claro, porque muestra a los hinchas, muestra la fiesta en la tribuna, la fiesta en la platea, muestra los mosaicos que arman los hinchas, ¿no? Termina siendo algo que abona al espectáculo, ¿no? Como y después la Conmebol te suspende el estadio por tirar bengalas. Tal cual, tal cual. Igual, bueno, hay una cosa que es cierta, que es particularmente el tema de la bengala, tiene una cosa peligrosa, ¿no? Efectivamente tiene algo de peligro que conlleva, ¿no? Entonces, no digo que esté ni bien ni mal, pero prohíbe las bengalas. Ahora, prohíbe muchas otras cosas que las bengalas. Prohíbe las banderas, las tiras muchas veces, ¿no? Sí. Y sin embargo, el propio espectáculo requiere que de eso lo muestra y lo vende al mundo y a la Argentina, mostrando, miren qué lindo las tribunas argentinas, las plateas, las cosas que se hacen. El color, entonces, el folclore. Claro, entonces hay una contradicción entre cuando estos grupos organizados de hinchas quieren hacer lo que hacen, los problemas que tienen, lo que el espectáculo, entre comillas, requiere de eso, ¿no? Pero bueno, cosas que van pasando, todo esto más o menos está contado en el caso de estos casi 20 años de historia, no, un poquito menos, ¿no? Hasta el 2013, en la tesis, en el libro que, bueno, paso el chivo de vuelta, Grupo de Editorial Sur lo está vendiendo con envío gratis, ¿no? En todo el país, ahora hasta el día 7, 8, 10 de agosto. O sea, últimos días para aprovechar el envío gratis, Rodrigo. Tal cual, así es, y después va a estar en venta por la web y en librerías cuando tengamos librerías, cosa que iremos viendo, ¿no? Cuando haya librerías. Así que, bueno, no sé si me parece que quedó clara la charla, ¿no? Respecto de qué Sí, muy, muy linda la introducción, Rodrigo. Yo te quiero preguntar, algo que también veníamos hablando en anteriores programas, ¿no? Sobre la línea entre lo personal y lo profesional, porque, claro, tu tesis abarca desde el año 1996, pero vos en aquel momento imagino que no tenías ni pensado armar una tesis al respecto, y entonces, ¿cómo es eso? Mirá, es una pregunta interesante y profunda, voy a tratar de sintetizar un poco. ¿Por qué? Porque se supone, y además yo creo, que todos los que hacemos ciencias sociales tenemos que diferenciar nuestros objetos de trabajo, de estudio, de nuestras pasiones, lo que nos gusta, para que eso no esté, entre comillas, influenciado. Lo cierto es que tras muchas discusiones, yo diría, durante todas estas décadas, está claro que es muy difícil no influenciar las cosas que hacemos con las cosas que nos gustan. Siempre somos de alguna manera lo que somos, ¿no? Y cuando vamos a hacer un trabajo científico, seguimos siendo eso. Entonces, me parece que, primero, reconocer que esto es así es importante. Ahora, a la hora del trabajo en sí mismo, en ciencias sociales o en la ciencia en general,
tiene que quedar muy claro que el análisis no puede estar, entre comillas, contaminado por eso que uno es o le gusta. Yo siempre ejemplifico y digo lo mismo. Si yo hubiese trabajado con hinchas de Boca Juniors, mi procedimiento de trabajo hubiese sido exactamente el mismo. No sé si el resultado, porque eso hubiese tenido que ver con el caso de los hinchas de Boca, pero hubiese sido exactamente el mismo procedimiento. Claro. Yo trabajé con hinchas de River porque era con quien estaba, porque tuve el acceso a ellos. Y en ciencias sociales, el acceso a las fuentes, el acceso a estar con las personas, a tener los materiales, es central. Uno puede plantearse proyectos muy interesantes, pero si después no te hacen las entrevistas, no te acceden a las entrevistas o no tenés las fuentes, ese proyecto queda nulo. Entonces me parece que lo que vos preguntás es muy clave, esto que yo digo, diferenciar el análisis de lo que es la tesis de doctorado de lo que a uno le gusta, las pasiones, ¿no? Y eso tiene que quedar muy claro, y para eso todo eso se conduce con un director de tesis, con comentarios, con presentaciones parciales que ven que todo esto sea al cual yo lo estoy diciendo, ¿no? Finalmente no es un libro que hable de lo que a uno le gusta, aunque a mí me gusta. Cuenta un proceso, ¿no? Cuenta un proceso político, institucional, histórico, pero lo que vos decís es todo un tema de discusión en las ciencias sociales desde hace ya muchos años y lo sigue haciendo actualmente. Por ejemplo, tenemos mucha gente, muchos antropólogos o sociólogos que se fueron a trabajar con movimientos sociales y hacen tesis vinculados a movimientos sociales, en provincia de Buenos Aires, en el interior. Ahora, se involucran mucho con ese movimiento social. Están ahí, trabajan, participan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo diferenciar después la tesis que hacen de que estuvieron ahí laburando y metidos en el barro de la política junto con ese movimiento social? Bueno, tiene que ver con esta posibilidad de disociarse y pensar el trabajo que hacemos de manera, yo le diría, imparcial, aunque suene raro lo que estoy diciendo, ¿no? Rodri, ¿en algún momento pudiste repensar el tema, decir, bueno, tengo decidido este tema, o surgió alguna posibilidad en tu cabeza de elegir otro? Sí, y yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue que surgió? O sea, ¿cuándo fue que lo decidiste? Bueno, esto me da para hacer una tesis. ¿No? Claro. Sí, claro, lo decidí al terminar la maestría, en el 2010 más o menos, ¿no? 2010-2011, ahí decidí que seguía el doctorado con esta temática. Un poquito por todo esto que yo les cuento, tenía como el acceso a las fuentes, las personas, y además porque realmente, y quiero ser sincero con esto, el tema me parecía importante, porque finalmente, para hacer una tesis de doctorado, nosotros tenemos que pensar que el tema es importante en términos científicos. Si el tema no hubiese sido importante, ya yo podría haber hecho un libro de entrevistas a hinchas de River, que podría ser interesante, a quien le interese, a quien le interese no, pero son entrevistas, más periodísticas, digamos. Pero claro, lo que me parecía interesante es el tema de, porque hay dos cositas que no nombré y las nombro muy rápidamente. Nos muestra un modelo de militante político, que es el modelo de militante que milita en un club. Y a veces no milita por fuera del club del otro lado. A veces por fuera del club es de izquierda, de derecha, peronista, no peronista, pero milita dentro del club. Y muestra una forma de militancia al interior de los clubes. Es muy particular, muy especial, ¿no? Sí. Y que mismo están de diferentes partidos políticos que están en conjunto ahí, o sea, que conviven. Absolutamente. Uno mira el cruce, las listas electorales y los que acceden a las comisiones directivas, y está todo muy cruzado, ¿no? Hay uno que dice, este presidente es peronista, este no hace política, este es radical, y están todos juntos. Hay una lista, hay un vicepresidente. Entonces, esa particularidad de la política de los clubes, ¿no? Es clave, y un poco la tesis muestra eso también, ¿no? Bueno, incluso Rodri, por ahí haciendo una analogía con esto último que vos decías, en Racing en las últimas elecciones hubo 3 candidatos, y muchos los han comparado, bueno, este era como Alberto, este era como Macri, y este era como Del Caño. Y me reía por eso, porque es cierto que uno trae la política nacional a la política de los clubes. Siempre pasa. Pero seguro que si mirabas las listas en Racing, cosa que la desconozco, al interior de la lista tenías de todo. Tenías Alberto Fernández, Del Caños, peronistas, no peronistas, gente que no hace política, que te dice, yo hago política en el club, nada más. Claro, ¿no? tenía hasta partidario. Y nada más. Periodistas partidarios, seguramente, de todo. No, pero tenías hasta, no sé, seguidores de Altamira. Claro. Sería de todo. Absolutamente de todo. Entonces, bueno, esa lógica del campo, de la arena política de los clubes es muy específica. Yo acá cuento la de River, pero repito, lo interesante me parece es entender cómo es la arena política de los clubes, ¿no? La de River tiene sus particularidades y los otros clubes tienen cosas muy parecidas y también sus particularidades, ¿no? Santi, ¿alguna
¿Alguna más? No, con esas dudas me parece que fueron bien resueltas. Claro, me llamaba la atención y me apasionaba saber eso, porque, claro, uno, ¿cómo que? Ya desde aquella época dijiste, bueno, esto creo que puede ser un gran elemento de tesis, entonces, no, también va con las vivencias que uno recopila, ¿no? Y también, Claro, claro, porque creo que en tu caso, Rodrigo, creo que sentís la profesión o te considerás un profesional, las 24, te excede, ahí el profesional sí excede a la persona, me parece. no, absolutamente, pero además, Santi, cuando yo hago la tesis es como que empiezo desde cero, en el sentido de que yo tengo que empezar a hacer entrevistas, tengo que ir a buscar el Claro. material que yo conocía que estaba, pero tenía acceso, pero tenía que ir a buscarlo. Por ejemplo, los grupos de hinchas sacan revistas, eran fanzines, sacaban revistas, llamaban una Todo por River, otra Siempre River, revistas caseras, ¿no? Hechas en fotocopia. Yo tuve que ir a buscar las revistas, las conocía, las había leído en su momento, pero tenía que ir a buscarlas, buscar de la una a la última, leerlas y analizarlas. Eso no lo había hecho como hincha, nunca. Claro. Ahora lo tenía que hacer como sociólogo, ¿no? Claro, Como claro. hincha la miraba, la leía, la disfrutaba en la cancha. Ahora tenía que ir a entender qué decían esas revistas, que es otra cosa muy distinta a haberlas leído como hincha, ¿no? Sí, totalmente. Racing tenía una que era Racing 22 en la época del predio. Justo te iba a preguntar eso, si en algún momento se te había cruzado estudiar ese fenómeno, el del predio en particular, porque es un caso bastante llamativo, peculiar. He visto algún que otro documental, alguna que otra nota periodística, pero vos que sos un gran conocedor, sobre todo de material literario, ¿viste, se te cruzó en algún momento vos entrarle a ese tema? Mirá, hay una chica que se llama Lucía Rabeca, de Racing, que tiene escrito Sí, un la artículo conozco. bueno, Lucía tiene un artículo escrito para Brasil, ¿no? Un diario brasileño, que cuenta el proceso del Tita Matiusi. Me parece que no es un trabajo que le falta, digamos, le falta elaboración al trabajo y lo puede continuar, pero ella empezó a trabajar ese tema, así que lo que sé, Claro. lo sé por ese lado. Y ahora estamos armando un libro del cual queremos hablar, digamos, con Raran Rein y Mariano Grucheski sobre el fútbol en los 90. Y la idea es contar el caso Racing. Y probablemente lo hagamos, esto en realidad es medio no lo conté todavía nunca, a nadie le importa, pero no lo conté nunca, y probablemente esté ahí Julián Scher escribiendo sobre Racing, contando el proceso de Racing en la década de los 90. Pero sí, a mí me interesa mucho y en algún momento seguramente voy a empezar a hacer estas comparaciones transversales entre lo que pasó en River, pero en los mismos momentos que pasó en Racing, que pasó en otros clubes. Por ejemplo, volviendo al caso de Independiente, los chicos que arman la comisión del centenario de Independiente y que hacen la caravana, después no dan el paso a la política, que es lo que nosotros estamos hablando ahora. Se encuentran con la política, vienen las elecciones independientes, hacen la caravana con un montón de problemas, todo esto lo estudió María Verónica Moreira, que ya la tenemos aquí, y después se quedan ahí, no arman una agrupación política, no pasan al campo. Entonces, la comparación entre casos es lo que nos va también a iluminar más sobre el campo en general, ¿no? Perfecto. Rodri, bueno, te quiero agradecer este espacio, esta columna, hoy esta charla de café, donde has podido presentar tu libro, tu tesis, hemos conocido más en profundidad y bueno, por supuesto, para que la gente conozca este libro y pueda adquirirlo, pueda comprarlo y aprovechar hasta el 10 de agosto más o menos, que está el envío gratuito. Sí, por supuesto, es tal cual lo dijiste, y bueno, ahora me pongo yo en agradecido. Tengo que decirle yo gracias a ustedes, no al entrevistado que tenemos habitualmente, ¿sí? Pero bueno, nada, creo que estuvo muy buena la charla, y seguramente sigamos con entrevistados y cada tanto con alguna charla, con alguna temática, como venimos manejándonos hasta ahora, ¿no? Rodri, un abrazo enorme y que tengas buena semana. Lo mismo para ustedes, nos estamos viendo. Chau, Hasta chau. luego. Chao, Rodrigo, abrazo. Rodrigo Dascal, aquí en este día martes, contándonos sobre su tesis, sobre su libro, detallándonos todas esas cositas que por ahí uno no las lee y están en el detrás de escena, ¿no? En el detrás de escritura. Linda charla. Está muy bueno. Sí, la verdad que sí, está muy bueno el hecho de hablar de las acciones de los hinchas, de cómo se organizan, de cómo han cambiado también, porque en definitiva no es lo mismo lo que era la organización de los hinchas hace 20 años, hace 15 años, o en esta última época, donde las comunicaciones, como hablábamos en una de las diferentes preguntas, han hecho también su trabajo en acercar posiciones, en ayudar a organizarse y en un montón de cuestiones.
Nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en ADN Deportivo, en Radio Argentina estamos como siempre de lunes a viernes, aquí en este programa de día martes, hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos y venimos para cerrar este programa que hemos tenido de todo, pausa y venimos.